Bienvenidos a Snack Your Mind. Grandes ideas en pequeñas dosis para mentes curiosas. Bueno, en profesiones que son súper técnicas, digamos la ingeniería, la contabilidad o incluso la programación, uno asumiría que el conocimiento duro lo es todo, ¿no? Claro, es lo que nos enseñan siempre en la universidad. Exacto, pero hay una estadística que a mí me dejó asombrado. Viene directo de las investigaciones de la Fundación Carnegie y básicamente le da la vuelta a todo esto. Resulta que en estas áreas técnicas, solo el 15% del éxito financiero de una persona se debe realmente a su conocimiento técnico. ¿Solo el 15? Solo el 15%. El 85% restante, o sea, la gran mayoría del éxito, se debe a lo que podríamos llamar ingeniería humana. O sea, estamos hablando de la personalidad, la empatía y esa capacidad para liderar personas. Y extractos del clásico de Dale Carnegie. El famoso libro de cómo ganar amigos. Ese mero. La misión de nuestro análisis a fondo de hoy es ofrecer a quienes nos escuchan un atajo práctico. Queremos que la gente pueda dominar estas relaciones humanas sin tener que, enredarse en un montón de teoría académica aburrida. Y creo que es súper importante contextualizar de dónde viene toda esta información, porque no estamos hablando de teorías abstractas, inventadas por académicos encerrados en una oficina que nunca han tratado con la gente. Sí, no es pura teoría de pizarrón. Manas, hablamos de décadas de observación. Por ejemplo, para entender a los líderes, el nivel de obsesión era tal que se leyó más de 100 biografías enfocadas nada más en Theodore Roosevelt. ¡100 biografías! ¡Qué locura! Imagínate. Y además de eso, entrevistó cara a cara a gigantes de su época. Gente como Thomas Edison o Franklin D. Roosevelt. Todo para encontrar ese hilo conductor de cómo trataban a los demás. Es como si nos estuvieran pasando el diario secreto de tácticas sociales de los más grandes. Y, ¿sabes? Hay un concepto que me llamó muchísimo la atención revisando las fuentes. Un concepto que rompe con un mito enorme que todos tenemos. ¿Cuál mito? La idea de que somos seres racionales. Porque digo, a menudo cuando interactuamos con colegas o familiares, pensamos que si damos un buen argumento lógico, ya está. Vamos a resolver cualquier conflicto. Error que cometemos todos. La premisa central es que al tratar con personas, no estamos tratando con criaturas de lógica. Sino de emoción. Exacto. Criaturas de emoción, erizadas de prejuicios y que están motivadas casi al 100% por el orgullo y la vanidad. O sea, la lógica rara vez hace que alguien cambie su comportamiento si de entrada su ego se siente atacado. Sí, la emoción siempre gana en el primer impacto. Y para ilustrar esto del ego, el material trae una historia criminal que de verdad me dejó sin palabras. Ah, la de Nueva York, ¿no? Sí, la de Two Gun Crowley, un asesino famosísimo en los años 30. Imagínense la escena para quienes nos escuchan. Un asedio policial de película. Más de 150 policías rodeando su escondita, disparando ametralladoras, tirando gas lacrimógeno. Una zona de guerra total, literalmente. Y mientras pasa todo esto, Crowley escribe una carta manchada con su propia sangre. Y uno pensaría, bueno, ¿va a escribir una confesión o va a maldecir a la policía? Sería lo lógico. Pues no. Escribió algo como, bajo mi abrigo hay un corazón cansado, pero bondadoso. Uno que no le haría daño a nadie. ¡Wow! Y lo peor es que, horas antes, este mismo tipo había asesinado a sangre fría a un policía de tránsito solo porque le pidió la licencia de conducir. Es un caso extremo de disonancia cognitiva y autojustificación. Y fíjate que las investigaciones también mencionan a Al Capone en esta misma línea. ¿El mismísimo Al Capone? Sí, el gángster más temido de Chicago. Y él decía, súper en serio, que había pasado los mejores años de su vida dándole placeres a la gente para que se divirtieran y que su única recompensa había sido que lo persiguieran y lo abusaran. Se veía como una víctima. Totalmente. Y el análisis psicológico aquí es brutal. Porque si los criminales más peligrosos, gente que destruye vidas, no se culpan a sí mismos por nada y encima se ven como benefactores incomprendidos. ¿Qué nos hace pensar que la crítica va a funcionar con alguien normal? Exacto. ¿Qué sentido tiene criticar a un colega en la oficina o a alguien en casa por un error? B.F. Skinner, este famoso psicólogo, demostró que premiar el buen comportamiento fomenta el aprendizaje muchísimo más rápido que castigar el malo. Claro.
La crítica solo pone a la otra persona a la defensiva. La obliga a justificarse para proteger su identidad. Ujú. Y pensando en esto, hay un ejemplo histórico de Abraham Lincoln que me encantó, porque Lincoln, de joven, era súper sarcástico y criticaba a todos. Hasta que una carta de burla que escribió casi lo hace terminar en un duelo a muerte con espadas. ¿Qué intensidad? Sí, y esa experiencia lo hizo cambiar. Pero las notas cuentan una historia durante la Guerra Civil. Batalla de Gettysburg. El ejército del general Lee iba en retirada y quedó atrapado frente a un río súper crecido. Era la oportunidad de terminar la guerra ahí mismo. Era la oportunidad perfecta. Así que Lincoln le da órdenes directas al general Meade. Le dice que ataque inmediatamente. Pero Meade titubea. Empieza a dar largas. Exacto. Convoca un consejo de guerra, pone mil excusas, retrasa todo y al final las aguas bajan y Lee se escapa. Me imagino la frustración de Lincoln. O sea, esa indecisión costó miles de vidas y alargó la guerra muchísimo. Su reacción natural como líder tuvo que ser de furia absoluta, sí, y de hecho le escribió una carta a Meade súper severa, expresando una decepción inmensa. Pero el detalle clave de esta historia... Es que nunca la envió. Exacto. Encontraron esa carta entre sus cosas mucho después de que muriera. Porque Lincoln, con su enorme inteligencia emocional, entendió que enviar eso, por muy justificado que estuviera desde la lógica, no iba a cambiar el pasado. No iba a revivir a nadie. Y solo iba a lograr que Meade se pusiera a la defensiva, que culpara al clima, que odiara al presidente y seguramente que renunciara al ejército. Lincoln sabía que la crítica siempre es un callejón sin salida. Es un nivel de autocontrol que impresiona. Y si queremos traer esto a un contexto más moderno, el caso del piloto Bob Hoover es perfecto. Ah, me encanta esa historia. Es increíble. Hoover era un piloto de pruebas legendario. Estaba volando un avión de hélice en un espectáculo aéreo. Y de repente, a 300 pies de altura, los dos motores se apagan al mismo tiempo. ¡Qué pesadilla! Logra hacer un aterrizaje de emergencia, salva su vida y la de sus pasajeros, pero el avión queda súper dañado. ¿Y qué había pasado? Pues que el mecánico se equivocó y le puso combustible de jet al avión de hélice. Un error imperdonable. Mi instinto, te juro, habría sido correr a ese mecánico en el acto o gritarle hasta quedarme sin voz. Casi los mata. Y ese es el instinto lógico del que hablábamos al principio. Pero Hoover hizo algo totalmente contraintuitivo. Se acercó al mecánico, que estaba paralizado llorando, esperando que lo despidieran, y Hoover no le gritó. Cero críticas. Solo le puso una mano en el hombro y le dijo que, para demostrarle que confiaba en él, quería que se encargara de preparar su avión de combate al día siguiente. ¡Wow! Si analizamos la psicología de eso, el mecánico ya tenía el ego destruido. Él ya sabía que la había embarrado. Atacarlo solo habría generado resentimiento. Al mostrarle esa confianza, Hoover inspiró una lealtad que ningún regaño hubiera logrado jamás. Es una lección gigante. El liderazgo no se trata de tener la razón, se trata de gestionar las emociones del otro. Ahora, si la crítica destruye puentes, ¿cómo construimos relaciones fuertes? Ahí es donde entra el deseo de ser importante, que mencionaban tanto Sigmund Freud como John Dewey. Dewey decía que era el anhelo de ser apreciado, ¿no? Sí, y aparentemente es un hambre psicológica casi tan fuerte como la necesidad de comer o dormir. Es lo que nos impulsa a hacer cosas grandes, a construir empresas o a escribir canciones. El material menciona a Charles Schwab como alguien que entendió esto a la perfección. Él ganaba $1 millón al año trabajando para Andrew Carnegie a principios del siglo XX. $1 millón en esa época. Más de $3,000 diarios. Una locura. Y Schwab decía que él no era el mayor experto en acero. Su verdadero genio era su capacidad para despertar el entusiasmo en su gente. Él decía que su secreto era ser súper generoso con los elogios. Pero aquí, ojo, las fuentes son muy claras en hacer una distinción súper importante. No hablamos de adulación. Claro, adulación barata no sirve. Exacto. La adulación es insincera, egoísta, se dice por compromiso para manipular. El aprecio sincero requiere un esfuerzo real para ver lo valioso en la otra persona. Y eso puede cambiar vidas, como la anécdota del profesor en Detroit. Esa historia es bellísima, la del chico invidente. Sí, resulta que en el salón había un ratón que causó un alboroto, y el profesor, en lugar de pedirle a cualquier alumno que lo buscara, le pidió específicamente a este chico ciego que usara su agudo sentido del oído para encontrarlo. ¡Qué obra maestra de empatía, en serio! Totalmente,
porque hasta ese día el chico seguramente sentía que su ceguera era solo una carga, pero el profesor validó una habilidad extraordinaria que él tenía. Lo hizo sentir importante gracias a su talento auditivo. Y ese chico después dijo que ese pequeño acto fue el catalizador de toda su vida. Empezó a confiar en sus oídos, se metió en la música y, bueno, se convirtió en Stevie Wonder. Es que te vuela la cabeza cómo un comentario genuino puede alterar toda una vida. Sí, y eso conecta con una analogía que viene en los apuntes, que me parece súper curiosa. La analogía de ir a pescar. A ver. A mí, por ejemplo, me pueden encantar las fresas con crema. Me fascinan. Pero a los peces no les interesan para nada, los peces quieren lombrices. Lógico. Entonces, si vas a pescar, no le pones fresas con crema al anzuelo, le pones lombrices. Es el sentido común más básico. Pero irónicamente, cuando interactuamos con otras personas, nos la pasamos hablando de lo que nosotros queremos. Es nuestro punto ciego universal, porque la verdad es que a nadie le importa lo que tú o yo queremos. Cada quien está obsesionado con sus propias necesidades. La única forma de influir de verdad es hablar de lo que ellos quieren. Y enseñarles cómo conseguirlo. Exacto. Hay una historia clásica de Ralph Waldo Emerson. Él y su hijo estaban tratando de meter un ternero al granero, y los dos cometieron el error de pensar solo en lo que ellos querían. Uno empujaba y el otro jalaba. Sí, Emerson empujaba por atrás, el hijo jalaba por delante, y el ternero hizo exactamente lo mismo. Pensó en lo que él quería, tensó las patas y no se movió. Hasta que llegó la sirvienta de la casa, que igual no leía filosofía, pero entendía la naturaleza animal. Simplemente le puso el dedo en la boca al ternero para que lo chupara. Satisfaciendo el instinto del ternero. Exactamente. Y así lo guió pacíficamente al granero. Si quieres mover a alguien, tienes que despertar en esa persona un deseo alineando tu objetivo con el suyo. Suena tan simple, pero es súper contraintuitivo por culpa de nuestro egocentrismo. Y esto nos lleva a algunas tácticas prácticas que las fuentes recomiendan para agradar a la gente rápido. El primer ejemplo es súper cotidiano: los perros. Ay, sí. Es el único animal que no tiene que trabajar. Las gallinas ponen huevos, las vacas dan leche, pero el perro se gana la vida solo dando amor incondicional y alegrándose al verte. Y esa alegría genuina es un imán. Interesarte sinceramente por los demás crea conexiones muchísimo más rápido que si tratas de hacerte el interesante. Totalmente. Mencionan a un mago, Howard Thurston. Ajá, el ilusionista. Él decía que su éxito no eran sus trucos. Había magos mejores, pero que veían al público como tontos. Thurston, en cambio, antes de salir al escenario se repetía: amo a mi audiencia, estoy agradecido de que estén aquí. Y ese interés, aunque sea invisible, se proyecta. Es como la sonrisa, que es otro tema clave en las notas. Una sonrisa sincera es un mensaje que dice: me alegra verte. Y funciona hasta por teléfono, que es lo más loco. Sí, el caso del departamento de informática, ¿no? Que querían contratar a un súper candidato y el tipo los eligió a ellos en lugar de empresas más grandes, solo porque el gerente sonaba genuinamente feliz de hablar con él por teléfono. Es que la sonrisa altera el tono de voz. Se escucha a través del auricular. Exacto, es fisiológico. Pero hay otro sonido que es todavía más embriagador para el ego: el nombre propio. El nombre de una persona es el sonido más dulce que puede escuchar. Y Andrew Carnegie entendió esto desde que era niño, ¿verdad? Sí, cuando vivía en Escocia tenía unos conejos y no tenía dinero para darles de comer. Entonces juntó a los niños del vecindario y les dijo: si me ayudan a recoger tréboles, le pongo el nombre de cada uno de ustedes a los conejitos. Un genio de la manipulación infantil. Fue un éxito rotundo. Y lo increíble es que usó esa misma psicología, ya siendo un magnate, para asegurar un contrato millonario con el ferrocarril de Pensilvania. El presidente del ferrocarril se llamaba J. Edgar Thompson. Entonces Carnegie no fue a rogarle que le comprara acero. No, construyó una fábrica enorme y le puso de nombre Edgar Thompson Steel Works. Obviamente, cuando el ferrocarril necesitó acero, adivina quién le compraron. Prácticamente se vendió solo. Validar la identidad a través del nombre mueve montañas. De hecho, Jim Farley, un estratega político, tenía un sistema para recordar 50,000 nombres. Y él fue la clave para la campaña de Franklin D. Roosevelt. Llamar a alguien por su nombre demuestra que existe para ti. Y esto se enlaza con el arte de escuchar. La historia del botánico. Esa me encanta. El autor estaba en una cena y lo sentaron junto a un botánico.
Cuenta que casi ni habló en toda la noche. Ajá. Solo se sentó al borde de la silla, mantuvo contacto visual y escuchó con atención durante horas mientras el otro hablaba de plantas de interior. Y al final el botánico dijo que el autor era el conversador más interesante. Es una ironía fantástica. Eres el mejor conversador sin abrir la boca. Pero es difícil porque siempre tenemos el impulso de interrumpir para contar lo nuestro. Y hay que silenciar el ego para escuchar. Exacto. Escuchar con atención es el tributo más alto a la vanidad de la otra persona. Cuando alguien te cuenta sus cosas, rara vez busca consejo, busca una audiencia. Todo esto suena maravilloso cuando las cosas van bien, pero la realidad es que el mundo está lleno de terquedad y de conflictos. Y las fuentes tienen una regla casi radical para esto. Aseguran que nadie, nunca, gana una discusión. Suena exagerado, pero en psicología de influencia es verdad. Ganar un argumento aplastando a la otra persona garantiza perder su buena voluntad. Como la anécdota de la cena en Londres. El autor escuchó a un tipo citar una frase y decir que era de la Biblia. El autor sabía que era de Shakespeare y vio la oportunidad de lucirse intelectualmente. Y lo corrigió enfrente de todos. Sí. Y el hombre se aferró terco diciendo que no, que era de la Biblia. Entonces el autor le pregunta a su amigo, el señor Gaimond, que era experto en Shakespeare. Y Gaimond le da una patada por debajo de la mesa. Exacto. Y le dice a todos que el hombre equivocado tenía la razón, que la cita era de la Biblia. Ya de camino a casa, Gaimond le dio la gran lección. Le dijo que hay que evitar el ángulo agudo. Ese choque frontal donde solo quieres demostrar que eres más inteligente. ¿De qué sirve humillar a alguien en una cena? No te va a apreciar por demostrarle su error, solo lo vas a resentir. Obligar a alguien a admitir que se equivocó frente a otros es un ataque directo a su estatus. Y Benjamin Franklin tuvo que aprender esto a las malas. Sí, Franklin de joven era súper insoportable y le encantaba debatir agresivamente. Pero se dio cuenta de que se estaba ganando puros enemigos. Así que ideó un método basado en las palabras. Eliminó de su vocabulario términos como ciertamente, indudablemente. Es como un truco semántico. Las cambió por cosas como imagino que o parece ser. Y se prohibió usar la frase estás equivocado. Si alguien decía una mentira evidente, él empezaba aceptando que, en otras circunstancias, esa persona tendría razón, pero que en este caso parecía haber una diferencia. Suena súper sutil, pero transforma un ataque frontal en algo colaborativo. Le das a la persona una salida honorable y no siente que está perdiendo su dignidad. Y hay otra estrategia todavía más agresiva, pero hacia uno mismo, para cuando alguien más está enojado, que es admitir tus propios errores rápido y con ganas. Oh, la historia del perro en el parque. El autor sacaba a pasear a su perrito Rex sin correa, lo cual estaba prohibido. Un policía lo regaña feo y le advierte que a la próxima lo multa. Ajá. Semanas después, lo vuelve a soltar y se topan de frente al mismo policía. Yo ahí habría inventado cualquier excusa. Ay, oficial, no había nadie, el pobre perrito necesitaba correr. Que es la respuesta de autopreservación, pero eso habría forzado al policía a imponer su autoridad. Lo que hizo el autor fue criticarse a sí mismo sin piedad antes de que el policía hablara. Se adelantó. Dijo que era culpable, que no tenía excusas, que merecía la multa máxima. Y al hacer eso exageradamente, le roba al policía su papel de acusador. No le deja nada que decir. La única forma en que el policía puede nutrir su propio ego y mostrar su poder es siendo el juez magnánimo y bueno. Es una manipulación casi invisible del entorno. El oficial terminó acariciando al perro y dejándolo ir sin multa. Si vemos todas estas tácticas juntas, desde evitar ese choque frontal hasta elogiar sinceramente y admitir la culpa, el patrón es súper claro. Suspender el ego propio. Exacto. Dejar de lado la urgencia de tener la última palabra para enfocarnos en validar las emociones del otro. Cuando la otra persona se siente respetada, la fricción desaparece. Pero hay que subrayar un punto ético de las fuentes. Esto no funciona si se usa como manipulación fría. La gente huele la falsedad a kilómetros. Sí, no son trucos baratos. Es adoptar un estilo de vida empático, basado en la regla de oro. Tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Y entender estas dinámicas nos hace mejores líderes, sin duda. Para cerrar este análisis, queremos dejarles un experimento mental a quienes nos escuchan. Un desafío práctico. ¿Sí? Imagínense que mañana tienen un conflicto o una discusión con la persona más terca que conocen.
En lugar de armar el argumento lógico perfecto en su cabeza, ¿qué pasaría si hacen algo ilógico? Detenerse y escuchar. Detenerse, respirar, escuchar y buscar un solo punto, por más mínimo que sea, en el que esa persona tenga la razón. Y luego reconocerlo en voz alta. Eso puede cambiar toda la dinámica de poder. Totalmente. Podría transformar una relación estancada en una colaboración real. Hay mucha sabiduría en estos apuntes esperando a ser puesta a prueba. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos escuchamos en la próxima ocasión para seguir desentrañando ideas fascinantes. Si este resumen te aportó valor, suscríbete a Snack Your Mind para más ideas que alimentan tu mente. Dale like, comparte este video y cuéntame en los comentarios qué idea te llevas hoy. Nos vemos en el próximo Snack Mental.